Pues muchas gracias por estar aquí presente en esta panorámica actual del sector salud. Créame que tenemos un material muy interesante que dejamos aquí en las manos de Expomed para la consulta de ustedes en un futuro. Y voy a ir describiendo al sector en una panorámica de arriba hacia abajo. ¿Y por qué menciono de arriba hacia abajo? Bueno, porque la idea es comenzar con las grandes megatendencias del sector, que son estas 5 megatendencias. Aquí ya llamo su atención a estas 5 megatendencias que nombramos como las que van más allá de la política de hoy, es decir, más allá de lo que Donald Trump, que nuestro presidente Peña Nieto, que muchas administraciones puedan ver. Hay una serie de megatendencias que déjenme compararlo a huracanes que ya no tienen, no los podemos parar, sencillamente los podemos medir. Entonces, esas 5 megatendencias tienen que ver con cambios demográficos, cambios en el poder económico de las naciones, urbanización acelerada, cambio climático y avances tecnológicos. Los vamos a ir viendo cada una de ellas, porque cada una de ellas están aquí otra vez y agregando una sexta que en el sector salud es sumamente importante, que es la de nuevos requisitos regulatorios y de política. Esta en especial es relevante para el sector salud, muy relevante para el sector salud, y cada una de estas va a tener un efecto en lo que nosotros estamos haciendo cada día. Miren, en cuanto a la megatendencia del cambio demográfico, algo que me parece súper interesante llamar a su atención es que el gasto de la clase media global en 2009 ascendía a 21.3 trillones de dólares. Para el 2030 va a haber más que duplicado ese gasto. Ese es un aspecto muy importante porque va a tener implicaciones en el sector salud en cuanto a la capacidad de pago y la nueva demanda de innovaciones en salud como la que estamos viendo, bueno, aquí en la exposición. Bueno, va a haber una mayor capacidad de demanda de las innovaciones. En cuanto a la megatendencia número 2, cambio en el poder económico, como lo estamos viendo hoy en día, no necesito hablarles algo diferente a lo que están ustedes oyendo en las noticias. Tenemos a un G7 con Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, con un PIB de 29 trillones de dólares en 2009, buscando prácticamente duplicarse un poquito más hacia el 2050. Pero miren ustedes, en cuanto a los Emerging Seven, con China, India, Rusia, Indonesia, México y Turquía, esto se va a prácticamente pasar de 20, o sea, de tener una diferencia de 20 a 29, a 138 trillones de dólares en el 2050, es decir, vamos a estar al doble de los países del G7. Es una tendencia que no tiene, digamos, es nada más esperarla, y lo que debemos de hacer es ser lo suficientemente inteligentes para captar ese mayor crecimiento en la demanda global en salud, que va a estar centrada no solo en los países del G7, sino también en los países emergentes, México siendo uno de ellos. Ahora, algo que debemos de estar muy alertas es en cuanto a la acelerada urbanización. Todos sabemos, y ese fenómeno lo hemos visto también en la Ciudad de México, cómo nos hemos concentrado cada vez más, y esta tendencia va a seguir presentándose, porque en las ciudades es donde están los servicios, es donde está el entretenimiento, es donde está la cultura, y evidentemente también es donde está el crimen, es donde están también la contaminación. Entonces son ventajas, desventajas en las ciudades, pero la tendencia es irreversible. Y bueno, habrá 56 asiáticos por cada 100 habitantes a nivel global, y fíjense, 16 africanos, 13 americanos, 2 europeos, 4 hispanoamericanos, y mexicanos seremos menos de 1 por cada 100. Esto tiene implicaciones en cuanto a las pruebas de análisis clínico, en qué tan relevantes vamos a ser, y debemos de saber jugar en este mundo con implicaciones para México en la tercera megatendencia. Una cuarta megatendencia es la del cambio climático y recursos, en donde sabemos que vamos a necesitar 50% más energía, 40% más agua y 35% más alimentos. Lo de los alimentos lo voy a volver a tocar en un momento, pero la implicación es cuántos más recursos de salud se van a necesitar con el envejecimiento de la población y las enfermedades crónicas. Y finalmente, algo que recordarán ustedes cada vez que menciono que si tienen su celular o no en la mano, es que ya en el 2008 pasamos la marca de más de un dispositivo móvil
por cada habitante. Es decir, ya en el 2010 teníamos 1.84 dispositivos móviles por cada habitante a nivel internacional. En 2015 éramos 3.47 dispositivos móviles y ahora en el 2020 tenemos la marca de 6.58 dispositivos móviles desde mi celular, mi computadora y cualquier otro dispositivo adicional, el Fitbit que yo pueda tener para medir la parte del ejercicio, el que me comunica lo que me puede faltar en mi casa, el Internet de las cosas. Esto cada vez viene disparándose, ya lo que es muy central en esta exposición, y lo vamos a ver más adelante en cuanto a dispositivos médicos. Siendo estas tendencias no vienen lineales, estas tendencias se colisionan, se llama esta palabra colisión, en la vida real se colisionan y crean, en este caso, cosas como la economía colaborativa, es decir, cuando vemos colisionar avances tecnológicos con escasez de recursos, es decir, un avance tecnológico como puede ser la telecomunicación con el fenómeno de Uber y sabiendo que pues, hay muchas personas que necesitan trasladarse, ya hay escasez de automóviles y los automóviles están ahí parados, surgen fenómenos de transformación en la industria de alojamiento, de transporte, de finanzas, de música, de transmisión, de personal en línea y surgen fenómenos que no nos deben extrañar como el de Airbnb, Uber, Kickstarter, con nuevas industrias que valen en la última estimación hacia el 2025 $335,000 millones, porque se están colisionando esas tendencias y de repente nos aparecen esos fenómenos, pero si lo sabemos anticipar podemos sacar ventaja de ellos y es por eso que les queremos poner a su atención los mismos. La segunda colisión, y hay otras colisiones, pero no quisiera invertir demasiado tiempo en ellas, sencillamente para darles un contexto. Una segunda colisión sumamente interesante, que es la de integridad y transparencia en alimentos. Sabemos que somos lo que comemos y la colisión de los cambios climáticos, la escasez de recursos, la rápida urbanización y los cambios demográficos está creando confianza y seguridad y haciendo que surja una nueva industria alimentaria basada en alimentos orgánicos y que buscan, a través de ese fenómeno también de la clase media que comentábamos, esa integridad en los alimentos y cada vez una mayor preocupación por la prevención, especialmente en la clase media que comentábamos, porque la clase marginada evidentemente tiene menos opciones. Vamos a necesitar ese 70%, aumentar la producción agrícola hacia el 2050 en un 70%. Eso impone grandes retos para que esa alimentación sea también una alimentación sana. Entonces, en todo este cambio que se nos da a nivel global, evidentemente no vivimos lo mismo si estamos en un mercado de frontera como podía ser Sudáfrica, así estamos en un mercado en desarrollo como podía ser México, así estamos en un mercado desarrollado como podía ser los Estados Unidos o Canadá o Australia. Este fenómeno varía, los obstáculos que mi automóvil encuentra en el camino van variando, pero eso no quiere decir que sean igual de retadores en una economía desarrollada que una economía de frontera. Y lo vamos a empezar a ver en México. Especialmente en el sector salud, es relevante que reconozcamos que este sector salud tiene que ver con una multitud de industrias, tiene que ver con los minoristas o el consumidor, los minoristas en cuanto a las farmacias, tiene que ver con el transporte. Hay una gran relación entre la salud y el sector automotriz, desde los empleados, fíjense, me comentaban en la MIF, que un estudio que hicieron para el clúster de automotriz que está, ahorita no recuerdo si en Aguascalientes o en San Luis Potosí, uno de los dos, les afectaba tremendamente en el ausentismo, en que los trabajadores no fueran sanos y que la red de salud del IMSS estatal no fuera suficiente. Es decir, también la salud tiene un impacto en el sector transporte, en el sector mismo de entretenimiento, en el sector empleador, con un fenómeno cada vez más de un médico en las empresas. Una multitud de interrelaciones, no lo debemos de ver aislado el sector salud, sería el mensaje. Dentro de este no aislamiento, fíjense qué retador. Hoy en día, la edad promedio a nivel global del ser humano es de 66 años. Quisiéramos hacia el 2034, como un objetivo de la humanidad, llegar a tener 80 años promedio por cada habitante a nivel global. Sin embargo, para lograr ese objetivo, si sigo haciendo como hoy vengo haciendo las cosas, de necesitar 0.65 médicos por cada 1,000 habitantes,
voy a necesitar 2.5 médicos por cada 1,000 habitantes. Es decir, si todos insistimos en ir a ver al médico o al especialista para tratarme, en vez de ir a ver, por ejemplo, una enfermera o un paramédico, vamos a necesitar casi 4 veces más médicos, vamos a necesitar enfermeras, no 1.3 enfermeras, sino 5 enfermeras por cada 1,000 habitantes y 1.3 camas por cada 1,000, vamos a necesitar 3.5 camas. Es decir, a nivel internacional ya nos dimos cuenta de que si seguimos haciendo las cosas como queremos, no vamos a lograr incrementar el número de médicas, enfermeras y camas en el volumen que necesitamos. Entonces, necesitamos hacer diferentes las cosas. ¿Qué cosas son las que necesitamos hacer diferentes? Miren, son 3 en específico. Cambiar el lugar de atención. Ya no podemos atendernos todos en las clínicas, todos en el hospital, no podemos ir todos a los institutos nacionales. Tenemos que tener modelos diferentes de atención, especialmente una atención en casa. Tenemos que trabajar también con la salud móvil para a distancia resolver los problemas, no tener que todos trasladarnos a esas zonas urbanas, y tenemos que trabajar también en la atención preventiva. Si atacamos estos 3 nuevos modelos, a nivel internacional se estima que en vez de necesitar 245,000 billones de dólares adicionales hacia el 2034 de inversión en el sector salud, podríamos tener un ahorro de 90,000 millones de dólares, lo cual nos dejaría una inversión de solo 156,000 millones. Tal vez esos números les suenen aparatosos y hasta un poco se nos escapa el saber su dimensión, pero podemos ver que prácticamente se puede ahorrar 1/3, 90,000 de 245, en la inversión en salud, debido a que podamos albergar este tipo de nuevos modelos. Y vamos a ver en un momento más el reto, eso qué significa en México. Si dividimos el peso del gasto de atención entre los países emergentes y los desarrollados, en los 90s, el 10% del peso y del gasto en salud estaban en los emergentes. Hacia el 2022, el 33% estará en los países emergentes. Es decir, tenemos un grandísimo reto en los países emergentes por administrar adecuadamente este gasto, porque la carga de la enfermedad la estamos empezando a sufrir. Y así, tomando una muestra para ver cómo nos comparamos con muchos otros países, de países que tienen más de 100 billones de dólares en el Producto Interno, de su Producto Interno Bruto, y más de 3,000 dólares anuales de ingreso per cápita. En México estamos aproximadamente en 10,000 dólares de ingreso per cápita. Afortunadamente caímos en este grupo. Aquí está México, que podemos ver, y están otros 53 países. ¿Cómo compara México con esos 53 países en su sistema de salud? Eso lo podemos ver en esta gráfica. Tal vez les quede un poco lejana, pero aquí está México. Lo que les quiero explicar de esta gráfica es que en este eje, el eje de las X es la oportunidad del sector. En este eje, el eje de las Y es el riesgo del sector. Entonces a México lo vemos como una gran oportunidad y un riesgo relativamente alto, es decir, mientras más bajo esté, más pegado a este eje de las X, más riesgo tiene el país, ¿no? ¿A qué nos referimos con riesgo? Lo voy a explicar en un momento, pero si lo vemos, tenemos mucho mayor oportunidad que un sistema de salud como Colombia y Perú. Tenemos menos oportunidad como un Brasil. Brasil hay todavía más oportunidades dentro del sector. Tenemos, digamos, un riesgo mucho mayor que Chile, un poquito más de oportunidad. Aquí está Chile, ¿no? Y aquí está Argentina, por ejemplo. Argentina tiene un alto riesgo en su sector, un poquito más de oportunidad de México. Y países como Estados Unidos, que es la burbuja más grande que está aquí, la burbuja representa la cantidad que se gasta en el sector salud en el país, pues una gran oportunidad con bajo riesgo porque hay una alta regulación, ¿no? Sencillamente es importante esta lámina en términos de que ustedes se ubiquen en dónde como país nos ubicamos, la situación actual del sector salud respecto a estos otros 53 países. Y eso tiene que ver mucho por lo que estamos viendo afuera. ¿Por qué vienen las empresas a invertir y a decir, bueno, tengo mis equipos médicos de gran variedad? Pues están viendo que en México hay oportunidad, pero vean, también competimos con otros países. Aquí está China, por ejemplo, ¿no? Entonces debemos de buscar sumarnos a la transformación del sector para que esta burbuja sea cada vez más hacia la derecha y cada vez más hacia arriba, ¿no? Tendiendo más
en este caso hacia donde está Estados Unidos o el Reino Unido. Dicho eso, y estas métricas me las voy a saltar, es nada más para que vean que hay una ciencia detrás de esa gráfica, decir que México no es un país pobre, sencillamente está mal administrado. Tenemos un alto grado de distribución, de mala distribución de la riqueza. Y citar una frase como introducción a lo que vamos a ver del país, que decía David Koncevic, de que en un mundo globalizado y en democracia el poder es como un violín. Se toma con la izquierda, pero se toca con la derecha. Y eso es algo que tenemos que entender para México y que Brasil ya lo tuvo que entender de una manera bastante trágica, ¿no? Bastante retadora. Entonces, dicho eso, sabemos que en México tenemos actualmente un sistema de salud bastante fragmentado. Tenemos aquí el sistema de salud inclusive dividido por lo que los artículos de la Constitución nos dicen. Está un artículo 4 que nos da derecho a la atención universal. Toda la Secretaría de Salud tiene una serie de recursos albergando a través del Seguro Popular al 48% de la población. Tenemos a un IMSS, acorde al artículo 123, con el 49% de la población, a un ISSSTE con el artículo 123B con el 11%, y luego el resto que está a la demanda libre, en donde nos atendemos como es la parte de los seguros privados. Esto evidentemente suma más de 100 porque hay una gran duplicidad en el sistema y esta duplicidad nos lleva a que si el gasto total en salud, miren, este dato es importante, el gasto total de salud en México es de 950,000 millones de pesos. El 52% es gasto público. Sabemos, de acuerdo a cifras de la OECD, que México gasta 10% de administración de salud en la parte pública contra un 3% que es el promedio. Por lo tanto, traemos una diferencia en costos administrativos entre 50 y 14 de 34,000 millones de pesos adicionales en costos administrativos. Eso es algo que tenemos que combatir y tenemos que capitalizar las eficiencias de no tener esos hilos que comentábamos. Es una situación actual del sector. Ahora, el otro aspecto muy importante de nuestro sector salud es el elevado gasto de bolsillo, lo que pagamos cada uno de nosotros por no tener que invertir, ir un día al IMSS o al ISSSTE o a la Secretaría de Salud y vamos y pagamos de bolsillo nuestra atención médica. Entonces, los países que más gastan de bolsillo son los que están aquí en azul fuerte, ¿no? Y México es uno de ellos, comparativamente a países africanos o la India. Entonces, creemos que no merecemos esa posición, que hoy está en el último lugar en los países de la OECD con 45% de gasto de bolsillo. Como ven ustedes en esa gráfica, sí es trágico que respecto a otros países, muchos de ellos avanzados, pero otros no tanto, como a lo mejor un Israel, un Grecia, un Chile, tengamos tanto gasto de bolsillo, ¿no? Entonces, ese gasto de bolsillo, si lo queremos dimensionar, hoy gastamos 443,000 millones de pesos, sumando todo lo que cada uno de ustedes gasta de bolsillo cuando va a la farmacia, ¿no? O cuando va al médico de farmacia o al hospital. Deberíamos de estar gastando, porque no hay sistema que te diga gasto cero, solamente 190,000 millones. Entonces estamos gastando 252,000 millones adicionales de gasto de bolsillo en México. Para que tengan una idea de esta cifra, construir el aeropuerto nuevo, la nueva terminal, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cuesta, ¿se acuerdan cuánto costará? 180,000 millones, es decir, cada año gastamos más de bolsillo los mexicanos de lo que nos va a costar el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México. Ese es el tamaño del reto y la situación que tenemos en el sector salud. También hay muchas cosas buenas y las vamos a ver. Nos hemos venido transformando. Es una visión histórica de lo que ha sido el cambio en el sector salud y la idea es ir hacia este paradigma emergente. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Nuestro sistema de salud ha venido evolucionando a través del tiempo y estamos buscando la universalidad de los servicios de salud, que por Constitución ya tenemos derecho. Si esto lo vemos en una gráfica un poquito más complicada, tenemos nuevamente aquí abajo el tiempo, la evolución del cambio en el eje de las Y, y esta línea delgada que estoy repasando aquí, ese es el cambio del sector salud. Lo que le llamamos a esta línea es el paradigma emergente, el nuevo paradigma que queremos de la salud en México. Hemos tenido cosas muy buenas en los 80s, como es el cambio constitucional para que todos tengamos derecho al acceso a la salud. Luego en los 90s tuvimos la descentralización del sector salud a los estados para que hubiera más
poder a nivel local y estuvieran más cercanas a las necesidades. Tuvimos después el Seguro Popular, que es esta curva muy inclinada, pero ahora está estabilizado el Seguro Popular, sabemos que hay áreas de reto y lo que necesitamos es empujar esta curva hacia el 2020 con aceleradores que nos lleven a tener un mejor sistema de salud, un sistema de salud que vea al paciente en el centro, que esté adecuadamente articulado, que esté adecuadamente integrado y que dé al final resultados de salud. Ese es el reto que tenemos en México. Si queremos abrir este esquema, ¿a qué significa integración? ¿Qué implica integración? Miren, cosas tan sencillas como esto. Integración significa portabilidad, que haya un expediente clínico electrónico con nuestros datos y que se pueda compartir, que si yo estoy en Mérida o en el DF y soy miembro del IMSS, pueda yo ver mi expediente de manera transparente o si me tuve que atender en el ISSSTE o en la Secretaría de Salud. Entonces, es urgente que contemos con un expediente clínico electrónico que sea portable. Es urgente que contemos con una identificación universal como mexicano. Está el CURP, sabemos que hay oportunidades, pero no tenemos cada uno de nosotros mexicanos una credencial que nos identifique, que fuera como nuestro pasaporte. Y tampoco tenemos todavía un registro único de beneficiarios de salud en México, ¿no? Entonces son grandes retos que tenemos para que se pueda dar la portabilidad de derechos. Hay otros grandes retos de convergencia para usar guías de práctica clínica comunes, que yo pueda seleccionar proveedores, yo pueda elegir, que ya hubo cierto anuncio del doctor Narro en esto en los últimos meses, hay esa intención, pero hay mucho camino todavía por recorrer y donde se ha avanzado últimamente y ha habido grandes anuncios es en las compras consolidadas. Todo esto en búsqueda de asegurar la calidad y realizar una adecuada evaluación de los servicios. Esto es lo que significa integración dentro de los grandes retos que tenemos en la situación actual de salud. Ahora, si me voy a una pequeña jornada del paciente, ese es el paciente que tengo aquí al centro, que puede ser un consumidor también, cuando no se ha enfermado mi paciente, entonces voy a ver cómo este paciente pasa por los pagadores en mi sistema, por la atención primaria, por las farmacias y dispositivos médicos, las farmacias, los mayoristas, los prestadores, es decir, la jornada del paciente en el sector salud mexicano. ¿Qué se encuentra cada uno de ustedes en el sector salud mexicano? Bueno, en primer lugar, si ustedes tienen que escoger un seguro privado, van a ver que hay 25 compañías, solamente 25, realmente pueden sonar muchas, pueden sonar pocas, yo creo que son pocas, empresas que ofrecen seguro de gastos médicos mayores en México. El mercado de esas empresas vale 3.9 billones de dólares. ¿Cómo le damos cuerpo a esa cifra? Una referencia que pueden ustedes tomar es que el 1% del PIB es 7.5 billones de dólares, es decir, si el 1% del PIB son 7.5 billones de dólares y la industria aseguradora vale 3.9, quiere decir que vale aproximadamente medio punto del PIB, ¿no? Este dato, ojalá se lo lleven, es muy importante. Luego tenemos las ICES. Las ICES son las instituciones de seguros especializadas en salud. Estas ICES, como General de Salud es una de ellas, Mediaccess es otra, Access otra, sí son empresas que se dedican a cuidar mi salud, incluso de manera preventiva, pero hay muy pocas en México, solo hay 10, y de esas 10, 8 están orientadas únicamente a servicios dentales. Entonces necesitamos incrementar el número de ICES en México. Y bueno, sabemos que también hay brokers de seguros, que seguramente todos ustedes han sido abordados por alguno de ellos, y agentes de seguros, 38,000 agentes. Una situación actual y un gran reto que tenemos con los agentes de seguros es que la edad promedio de un agente de seguros es de 55 años, ¿no? Es decir, mi edad promedio. Realmente es una edad que debemos de bajarla para que los nuevos agentes de seguros entiendan mejor las necesidades de la población y pueda dinamizarse mucho más ese sector. Esa es la parte privada. Tenemos también la parte pública con la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, que proveen un rol de asegurador, que como ya veíamos es un rol que tiene sus retos, al igual que en el sector asegurador privado. Miren, esta gráfica muestra el gran reto que tienen los seguros privados en los países emergentes y es un reto de crecimiento. Esa es la situación actual hacia el 2013 y sin meterme a más, nada más de ver el tamaño de la nueva columna, podemos ver que hay una gran expectativa de crecimiento, prácticamente duplicar el mercado de seguros privados. Eso es un gran reto para el sector asegurador mexicano y lo están asumiendo. Esperemos nuevas
anuncios, innovaciones por parte del Seguro de Salud mexicano, porque hay una gran presión porque este sector asegurador crezca. Si lo vemos en proporción, como mexicano, bueno, se gasta la mitad del gasto público, la mitad, perdón, del gasto en salud, 52% es gasto público, 48% es privado, y de ahí, del gasto privado, 93% me gasto de bolsillo, es decir, solamente el 7%, vamos a decir, de la población está cubierta por un seguro privado, lo cual es una gran oportunidad, no fácil de cubrir si no ya lo hubieran hecho, pero hay una gran área de oportunidad en México dado esta cifra. Ahora, ya yendo a gastar, teniendo yo un seguro privado, en lo que más gasto pues es en hospitalización y después viene la parte de gastos médicos, medicamentos, ¿no? Si yo comparo mi gasto de seguro privado con el gasto de seguro con el gasto de bolsillo, pues yo veré que el gasto en medicamentos es la columna de gasto de bolsillo, es la columna de gasto del asegurado. Yo veré que el gasto de bolsillo se ejerce principalmente en medicamentos. ¿Por qué? Porque voy rápido a la farmacia, voy con el médico de farmacia o me atienden, alguien me autorreceta y lo puedo pagar de bolsillo. Lo que ya no puedo pagar de bolsillo son las hospitalizaciones. Aquí voy y me cubro con ese 43% en hospitalizaciones, ¿no? O trato de ir al IMSS o trato de ir al ISSSTE. Ahora, fíjense qué dramático. Estos son los estados de la República Mexicana. Esa es la población de cada uno de los estados. En Monterrey tenemos 25 personas aseguradas en gasto médico privado por cada 100 personas. En Monterrey, es decir, 1 de cada 4 regios está asegurado. En Oaxaca, 1 de cada 100 está asegurado, es menos de 1, 0.9 oaxaqueños están asegurados por cada 100. En Monterrey, 24 por cada 100. Tenemos las otras ciudades, el Estado de México, la zona metropolitana, los que estamos aquí, hay 18 de cada 100, ¿no? Entonces, fíjense la gran área de oportunidad que tenemos en el sector asegurador, ya si nos vamos a los estados. Evidentemente aquí es en donde, si ya comparamos el índice de pobreza, es donde hay un mayor índice de pobreza y donde mayor pues, reto hay para poder tener un seguro privado. De ahí que sea tan importante que esta industria se desarrolle más y a su vez se pueda complementar, no duplicar. ¿Ok? Bien, entonces está nuestro paciente, sigue su jornada y llega con el médico a la atención primaria. ¿Cuántos médicos hay en México? 220,000. De esos 220,000, clínicas de atención ambulatoria, 24,000, 3% privadas, principalmente las clínicas de atención ambulatoria en México son públicas. Las clínicas de los empleadores, aquí sí es el médico en la empresa, es un fenómeno nuevo en México, 2,500. Y finalmente, las clínicas en punto de venta, el médico de farmacia, lo vamos a retomar, pues ya son 15,000 médicos de farmacia, que es algo realmente muy, muy importante. Entonces yo, como paciente, voy al médico, tengo esta oferta de servicios y fíjense qué interesante. Ya en México, el sector privado es el principal prestador de consulta externa. El 39% de las consultas externas en México las da el sector privado, cosa que, digamos, contraria a las hospitalizaciones, ahí sí la Secretaría de Salud tiene el 38% y el IMSS el 36% de las hospitalizaciones, evidentemente porque esto es más caro, ¿no? Y un último fenómeno muy importante es que ¿cuántos médicos adicionales necesitamos? Estos cálculos estadísticos que nos llevan acá, aquí tienen la cifra, hacia el 2030 vamos a necesitar 387,000 médicos adicionales, es lo que comentábamos. Tampoco en México nos podemos dar el lujo de decir de dónde sacamos 89% más médicos. Ese es el reto en México y tenemos que cambiar la manera del modelo de atención para que no solo el médico sea el que la provea, porque no van a alcanzar los médicos. Sigue mi paciente haciendo su jornada y se topa con que requiere medicamentos. Esos medicamentos están surtidos por 680 empresas farmacéuticas en México, que valen 15.7 billones de dólares ese mercado, que el 66% es privado en valor de los medicamentos. Si requiere una jeringa, una gasa, viene la parte de dispositivos médicos. En México hay 2.500 empresas de dispositivos médicos, 12.2 billones de dólares vale esta industria, 22% privada, o sea, principalmente el mercado de dispositivos médicos
va hacia el sector público, lo cual es un buen indicador. Fíjense, el sector público realmente está muy bien equipado. Lo que pasa es que está saturado, ¿no? Mucho mejor equipado en cuanto a cantidad de equipos que el sector privado. Y bueno, mi paciente va a enfrentar, bueno, que compra sus genéricos en el 31% de los casos, patentes en el 55% y productos de venta demostrados del 14%, ¿no? Sigue mi paciente y miren, ¿cuánto va a gastar de bolsillo? En México se gasta en salud en los hogares al mes por familia 1,095 pesos. De esos 1,095 pesos, 65% es en medicamentos. Y luego lo pueden ver, después viene en las consultas médicas, servicios hospitalarios, un poquito una extensión de lo que ya comentábamos. Y hablando específicamente de dispositivos, todo lo que tenemos aquí afuera en la exposición viene de una serie de plantas de manufactura que cada vez están tecnificando más, cada vez tienen más automatización electrónica en la parte de dispositivos médicos. Es un sector cada vez más complejo en su parte de manufactura, es el principal mensaje. Y está evolucionando de ser un mercado de productos a ser un mercado de soluciones. No nomás te doy un marcapaso, sino te doy una solución de control de tus pulsaciones. No nomás estoy en el quirófano, sino también estoy en un continuo de la cirugía. El valor lo está más que en el volumen, en la oferta. Y si yo le pregunto a quienes adquieren los dispositivos médicos por qué los adquieren, me van a decir que el 55% lo hacen para tener una mayor eficiencia, mejorar la carga de trabajo, crearle una mejor experiencia al paciente. Oye, tengo el último dispositivo, te vas a atender de forma segura, voy a aumentar el acceso a mis pacientes y mejorar el apego del paciente por la calidad del dispositivo. Ahora, hay una gran cantidad de compañías, y creo que nuevamente lo podemos ver en esta exposición, nuevas en el sector, porque es un sector de grandes oportunidades. Entonces, empresas desde Telefónica, que pues se dedicaba a los teléfonos, pero también se dedica a soluciones de salud, o Canon a soluciones de imagen, AT&T, ahora que entró nuevamente a México, las vamos a empezar a ver en el sector como nuevos jugadores, en donde 10 de cada 10 están también invirtiendo no nada más en dispositivos, en educación, y 7 de cada 10 tienen una oferta basada en servicios, ya nada más te vendo el dispositivo, sino que te agrego algún servicio, y 5 de cada 10 ofrecen soluciones personalizadas. Véanlo, seguramente 5 de cada 10 de los stands que están ahí les van a estar ofreciendo soluciones personalizadas, pero sí 10 de cada 10 les van a ofrecer servicios de educación. Y pocos son los innovadores. Aquí vemos que las empresas de tecnología médica, solamente el 16% se consideran pioneros en innovación, 67% liderean, pero no están siendo pioneros, y usan tecnologías disruptivas sociales móviles solamente un 9%. También ustedes lo van a poder captar, pero pregunten cuántos de estos distribuidores están ejerciendo estas tecnologías. Serían los que están, digamos, en la punta de lo que se está ofreciendo con esas tecnologías que se abrevian como SMAN. Y cuántos están consultando directamente en forma activa al consumidor para diseñar sus soluciones. Solamente una tercera parte son co-creadas sus soluciones con el consumidor, y productos y servicios innovadores solamente 22%, una quinta parte, ¿no? Entonces, bueno, es la situación actual del sector, derivado de una encuesta que hicimos, y seguimos con nuestro paciente. Ahora nuestro paciente va a la farmacia, tiene que comprar los dispositivos, las jeringas, lo que le hubieran recetado en esa farmacia que le recetó el doctor. Entonces, en México nos vamos a encontrar con 39,000 farmacias. Esas son todas las que hay, 39,000. De esas, hay 10,800 que son pertenecientes a farmacias del ahorro, similares, Benavides, farmacias de Guadalajara, Yesa. Son supermercados, voy a tener 8,800, y independientes 21,800. Llama la atención esto porque, si ustedes recuerdan, el número de médicos de farmacia era 15,000. O sea, ya prácticamente hay el mismo número de médicos de farmacias que farmacias independientes, digamos, ¿no? Y este número pensamos que cada vez va a ser menor, porque se lo van a estar comiendo las farmacias de supermercados y las de cadena, ¿no? Cada vez un ambiente más complicado. Aquí tenemos la variedad de farmacias que tenemos, desde medicina alternativa, boticas, farmacias tradicionales, genéricos, autoservicios y cadenas, ¿no? Una gran variedad en esas 39,000. Y bueno,
esas farmacias, esas flechas, sin querer entrar a gran detalle, lo que quisiéramos comunicarles es que cada vez más esa farmacia y ese médico de farmacia va a estar conectado hacia otros servicios que van más allá de ellos. Puede ser desde un laboratorio de análisis clínicos para que te complemente lo que el médico te está diciendo, pero también te puede estar ya en la red de vacunas del sector público y empezar a hacer una red hacia las clínicas del IMSS y poder ligarse en red a lo que es el resto del sistema de salud. Son lo que estas flechas significan. Ahora, sigue mi paciente por su jornada. Evidentemente, los medicamentos le llegaron a través de los mayoristas, que puede haber sido Nadro, Marsam, en fin, pocos ya grandes mayoristas en México que están orientados al sector privado. Hay otros mayoristas muy orientados al sector público, como puede ser Maipo o Savi, o participantes que llevan medicinas, vamos a decir, en cadena en frío, como puede ser un DHL, y las cadenas que ya tenemos que tienen sus propias fuerzas de distribución y que están transformando cada vez más el mercado. Ahora bien, caí en el hospital, ni modo, tenía una enfermedad, mi paciente cayó en el hospital. ¿Qué pasa en el sistema de salud en los hospitales? Primero tenemos un fenómeno realmente importante en México. Esto que dice aquí, APPs, son hospitales en asociación público-privada. Los hospitales en asociación público-privada son únicos en Latinoamérica. México es el líder, ya empieza, Chile ya tiene algunos, Perú tiene un par, Colombia quiere empezar a tener, pero son grandes hospitales que se construyen con una colaboración entre el privado hacia un panorama de 25 años y el privado opera el hospital, los servicios clínicos los provee el sector público para que el sector público se focalice en lo que tiene que focalizarse, ¿no? Entonces tenemos aquí los nombres de los actuales, que realmente es un número importante, les decía a nivel de Hispanoamérica, pero bueno, vienen otros en proyecto, que ustedes los pueden ver en las noticias, en el ISSSTE, para el Gonzalo Castañeda, que se canceló, pero vienen para Mérida, está en construcción, Tabasco, Tláhuac, Tepic, y del IMSS, el de Bahía de Banderas, Tapachula, García García, Nuevo León, que está el concurso en proceso en este momento, y Tepoztlán, que está por salir ese concurso, o bueno, ya salió y se van a entregar los resultados en las próximas semanas. Entonces, esos son los nuevos que vienen en colaboración público-privada, pero bueno, ¿cuántos hospitales hay en México a nivel general? 4,600 hospitales, lo que se le llaman high-end, 261, que son de los privados, los que todos conocemos, el Ángeles, Médica Sur, ABC, el Hospital Español, Star Médica, etcétera. Hay hospitales tipo A de más de 50 camas, 44 como los de Alinde, tipo B de 25 a 49 camas y tipo C de menos de 25 camas, es decir, hay en México, prevemos que puede haber una gran consolidación hospitalaria porque 4,143 hospitales tienen menos de 25 camas, incluso si los abrimos ahí vamos a ver que la mayoría son hospitales a lo mejor hasta de 4 camas, ¿no? ¿Cuántas camas más necesitamos en México hacia el 2030? 297,000 camas adicionales, es decir, 147% más. Nuevamente, no hay manera de tener esas camas y por eso es que los nuevos modelos de atención son tan fundamentales y la creatividad de los mexicanos combinada con la experiencia internacional es fundamental. Entonces, bueno, y finalmente para terminar la jornada, mi paciente tiene que terminarse de hacer unos diagnósticos después de que salió del hospital para ver si conserva bien su salud. 14,000 laboratorios de diagnóstico, principalmente privados, laboratorios médicos Polanco, recientemente adquirido por Médica Sur, LAPI, Chopo, etcétera, ¿no? Ahí termina su jornada y miren qué tan importante puede ser esta jornada si lo vemos en términos de medicina a distancia. Se ha estimado por PricewaterhouseCoopers, un equipo que tenemos en la India, que la medicina móvil deberíamos de tener acceso 15,5 millones de mexicanos. Si tuvieran ese acceso, lograríamos ahorros de 5,700 millones de pesos que nos servirían para atender 2,3 millones más de pacientes. Así de importante la medicina móvil en México. Y ahí termina la jornada, nuestro paciente a través del sistema de salud y solamente algunas grandes conclusiones. En primer lugar, estamos aquí ubicados en el 2017. ¿Cuál va a ser la situación hacia el 2030 que vemos aquí? Pues puede variar. Así como tenemos varias apuestas de quién puede ganar las elecciones el año que entra, también
nuestro sistema de salud podía tener una tendencia a seguir igual, un movimiento inercial, con grandes retos y carencias de infraestructura si seguimos así. Podía tener una elección vertical, es decir, que yo pueda elegir, no importa si yo estoy en el IMSS, en el ISSSTE o en la Secretaría de Salud, yo puedo elegir a dónde atenderme, se llama la elección vertical, sería ese cambio. La coordinación horizontal sería el que yo pueda atenderme en cualquier lado, pero sigo siendo parte de la institución a la que pertenezco. Y finalmente, la elección abierta, es decir, romper los hilos, que sea un solo sistema de salud, pensemos como el sistema de salud holandés o el sistema de salud chileno. Y finalmente, tratar de cerrar la brecha entre la oferta y la demanda con diferentes tipos de soluciones. No voy a entrar en este momento a esos diferentes tipos de soluciones, pero sí un poquito en los últimos 30 segundos que me quedan de la plática hacia las 10 grandes cuestiones de salud que son el presente en México. Lo que se está discutiendo hoy y que debe ser nuestro gran reto, esas 10 grandes cuestiones que los invito a analizar son, en primer lugar, sostener financieramente al sistema, creemos que es un primer pilar. Un segundo pilar en retos de salud es la política de nutrición sumada a la emergencia de diabetes. Una tercera gran cuestión, pilar, la eficiencia, tener más por el dinero. La solución, los modelos de atención hacia la comunidad con modelos de eficiencia hospitalaria y ponerle precio al pago por resultados, cada vez pagar más por resultados. Y si esto lo veo en el pilar de la farmacéutica, el tener esquemas más de riesgo compartido y una distribución y dispensación de medicamentos más adecuada, donde no se presenten tantas excepciones de falta de medicamentos, y cerrando el círculo con realmente aprovechar los beneficios de la tecnología, con un adecuado expediente clínico electrónico y los beneficios de la analítica de datos. Esas son las grandes cuestiones de salud de México. Estamos por lanzar la opinión del consumidor sobre esas grandes cuestiones la próxima semana. Los invitamos a estar atentos. Muchas gracias.